Vamos, qué raro esto de, ¿no? Pasó una semana nada más y acá estamos de nuevo. Para los que están acostumbrados, hay mucha gente que empezó por primera vez el curso, me han dicho, este segundo cuatrimestre, pero los que estamos más acostumbrados a esta cosa mensual, se volvió raro. Aparte, recién Adriano nos hablaba de Rizoma, la plataforma virtual, y la clase del miércoles pasado sobre la posverdad ya está subida a YouTube. Está el humo. Está el humo. ¿Habrá alguna sorpresa hoy? Y está editado el humo igual, ¿no? Está como una partecita. Pero, así que bueno, nada, contento. Ojalá en algún momento pudiésemos hacer esto, ¿no? Un seminario más con una que sea semanal más que mensual, que obviamente hace que los conceptos de algún modo estén vivos, ¿no? y puedan ser trabajados de manera más continua, aunque las clases no tienen nada que ver entre sí en principio, sí lo tienen, por algo elegimos estos 8 temas para hablar de filosofía de la contemporaneidad, y en este caso obviamente el tema es la educación y digo obviamente uno puede trazar líneas o no con los temas anteriores, con la posverdad, no les quepa duda, y con lo que sigue, que es el tema de lo femenino y de la democracia, ni hablar. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el tema de hoy. Lo primero, la primera gran duda a la hora de preparar una clase que cruza filosofía y educación es cómo abordarlo, si abordarlo desde la filosofía o desde la educación. Cómo pararse entre ambos polos, ¿no? Entre la filosofía y la educación, y como seguramente intuirán, me paré en el entre. O sea, ni en una ni en otra. Porque me parece que los dos polos son polos que de algún modo proyectan luego sus categorías, sus paradigmas, sus miradas y disuelven al otro polo. Hay muchas materias llamadas filosofía de la educación en las instituciones universitarias y siempre el problema está ahí, ¿no? Que es un problema que desde Kant arrastra la filosofía, que la filosofía siempre analiza algo sin interiorizarse ni inmiscuirse en la alguidad de ese algo. Entonces se coloca en un lugar hasta de cierta soberbia para analizar las condiciones de posibilidad o de validez de un conocimiento dado, ¿no? ¿Viene bien la educación? ¿Está justificada? ¿No está justificada? Hablan los filósofos desde afuera, que más desde afuera es desde arriba. Esta idea kantiana de la filosofía como tribunal de la razón, ¿no? Que es la que legitima o valida si las disciplinas de conocimiento están actuando correctamente o no. No me gusta eso. Toda la filosofía que hacemos acá y los pensadores que yo leo, de algún modo, si eso es filosofía, se presentan como pensadores post-filosóficos. O sea, que de alguna manera reivindican el fin de ese tipo de filosofía. Ahora, si te parás del otro lado, me pasa como, creo que lo discutimos en la clase sobre fútbol, ¿no? Que es la típica que es, bueno, no hay que intelectualizar tanto la práctica educativa, nadie que no ha estado yugando el aula puede hablar sobre lo que sucede en la escuela. Verso también. O por lo menos, verso en el sentido, no es que esté en desacuerdo, que hay algo de la práctica docente que te mune de experiencia como para después hacer filosofía o problematizar la cuestión educativa. Pero hay como una denostación a la actividad teórica o intelectual, donde de alguna manera, y recuerdo que en la clase de fútbol decíamos lo mismo, ¿no? Digo, ¿para qué intelectualizar algo que tiene otro objetivo? Y acá hay algo parecido, parecería como que tenés que haber pasado 20 años en el aula padeciendo todas las problemáticas concomitantes a la hora de entender la educación en crisis para poder decir algo.
Me parece que está bueno pararse, les decía, en esa entridad, en ese entre, que significa que, digamos, un poco y un poco. Pero ese un poco y un poco sobre todo tiene que ver con que cuando uno siente que está demasiado, algo que a mí me pasa mucho cuando analizo la escuela o la educación, cuando uno siente que está demasiado sumergido en el barro de la cotidianeidad escolar, bueno, levanta la cabeza. Anda Platón, anda Freire, anda a pensar desde un lugar, si querés, como más conceptual, como sobre todo para poder tener eso que Benjamin llamaba una mirada distraída, ¿no? Diríamos una distancia crítica que permita de algún modo salirse de la coyuntura, de la urgencia. Uno puede problematizar permanentemente lo que sucede en el aula, pero uno tiene que preguntarse también ¿para qué el aula? ¿Qué es un aula? ¿Por qué de ese modo? Y eso es lo que trae la filosofía de diferencial, ¿no? ¿Por qué hay que educarse? Yo siempre pienso, cuando me voy mucho con la filosofía, ¿no? ¿Qué diría o qué vería un ser no humano, un extraterrestre, alguien, digamos, que no conoce nada de la condición humana, que llega a este planeta y visualiza y trata de analizar de qué se trata nuestra condición? Y ve que, digamos, nacemos y al toque nos meten ahí adentro, en una continuidad inacabable llamada la institución educativa, que aparte no termina nunca. Y que si lo pensás en términos así de años concretos, digamos, salís, sobre todo el que hace los postdoctorados, los pocos que llegan a esos lugares, y tenés 40 años. Y entonces es fuerte la maquinaria en la que uno está de algún modo arrojado y que mancomuna. Digo, hay una lectura de la escuela o del proceso educativo que realmente uno a veces no genera esa distancia para decir, ¿para qué es esto? ¿Dónde me meten, no? ¿Cómo me codifican? Y no es que esta clase va a estar absolutamente direccionada a cuestionar el panóptico escolar. Que también pensamos eso, ¿no? No digo que no. Pero digo, vamos a complejizar un poco más. Pero también es cierto que hay un primer punto que no tomamos en cuenta cuando estamos metidos en la discusión sobre la educación, digamos, el rol determinante en la construcción de nuestra subjetividad de ese dispositivo que es la escuela. Es casi como, no es joda la metáfora del segundo hogar. Ya el primer hogar es un bajón. Imagínense el segundo hogar, es como que salís de un hogar y tenés otro peor. Y después salís del segundo hogar y tenés otro peor, que es el matrimonio, ¿no? Y así seguimos hasta el último hogar, que es el cajón. Qué feo, pero eso es como un hogar, ¿vieron? Qué horror. Entonces, vamos a estar en esta entridad, ¿no? En este ir y venir permanentemente, donde tenemos muchas herramientas para pensar la educación como desde la experiencia propia. Probablemente muchos de los que están acá participan o han participado o tienen algún tipo de vínculo con la comunidad educativa, como docentes, como alumnos, como lo que fuera. Pero al mismo tiempo nos vamos a dar el permiso de pegarle una patada a todo e irnos desde la filosofía a pensar los umbrales, con el riesgo de que te digan, bueno, loco, o sea, esto no resuelve los problemas cotidianos. Y quiero decir algo más en esta introducción de la introducción de la introducción, juro, que es lo siguiente, que es, si algo todavía se nos especha, se nos cuestiona a los docentes, es el tiempo que perdemos
Es increíble esto, ¿no? El tiempo que perdemos en vez de dar clase para pensar el ámbito en el que nos desenvolvemos, ¿no? Esto de se perdió un día de clase por capacitación docente, por ejemplo. La capacitación docente en sí misma es muy cuestionable. ¿Qué mierda se hace ese día? No digo que no digo que es maravillosa. Lo que me parece, y esto vamos a tratar de trabajarlo mucho hoy, es cómo salir del binario, que es ponele que no le hemos encontrado la vuelta todavía a una capacitación docente nutritiva, déjenme que diga emancipatoria, o sea, que nos reinvente. Ahora, eso no significa que sea una pérdida de tiempo o que no haga falta o que sea una forma improductiva o que yo con mis impuestos pago para que los docentes trabajen todos los días y hay un día que no hacen un pomo. Digo, si como docentes y como miembros de la comunidad educativa no pensamos la educación por fuera de la práctica urgente, de la normalidad de la vida escolar, estamos muertos. Porque todas las profesiones, y vamos a hablar mucho del conflicto entre profesión y vocación, todas las profesiones, digamos, necesitan revisitarse todo el tiempo en términos de sus fundamentos. O sea, ¿para qué mierda esto? ¿Para qué? ¿Para qué la medicina? ¿Para qué? Que uno dice, es tan simple, y no es tan simple. No es tan simple cuando vemos, digamos, el estado de nuestros hospitales públicos, por ejemplo. Cuando vemos las formas en que se desenvuelven las lógicas farmacéuticas, por ejemplo. O cuando terminamos rediseñando nuestro estilo de vida en función de ese nuevo sacerdocio que hoy parece ocupar el médico, que no solo diagnostica nuestra salud corporal, sino nuestra forma de vida. Digo, y es algo que la propia medicina se autocuestiona. La medicalización de la existencia. Temazo también. Eso es filosofía. Ahora uno dice, hermano, los hospitales públicos se caen a pedazos y la gente se muere porque no tiene acceso a la salud. ¿Hace falta hacer filosofía? Bueno, sí. Hacen falta las dos cosas. Hacen falta políticas de gestión que resuelvan las desigualdades sociales, pero al mismo tiempo hace falta pensar en términos más existenciales para dónde se fue dirigiendo la medicina o la arquitectura. Imagínense, si todas las profesiones tienen esa necesidad de autopensarse, ¿cómo no la va a tener la docencia? Que es casi como su credencial de vida. Por eso es hasta como ingenuo, diría, pero risueño, los titulares de los grandes diarios cuando hablan de la educación en crisis. Si la educación no está en crisis, no es educación, es un cementerio. Porque la educación siempre va a estar en crisis, porque la crisis significa estar permanentemente en un estado vivencial de transformación y reinvención de nuestros propios postulados. Nunca vamos a estar los docentes satisfechos. Porque el saber es eso, es deseo, y el deseo es inagotable. Es siempre carente, siempre la necesidad de ir por más, de que pase algo. Voy a volver a esta lectura o a este diagnóstico, pero quiero arrancar con cuatro imágenes que necesito contar como para ir pensando y que van a atravesar toda la clase. 4 situaciones biográficas, pero que deberían servir como, digamos, como disparador para pensar
la cuestión educativa. La primera. Un día estaba caminando por mi barrio y me encontré, vi a lo lejos a 3 chicos en edad de escuela secundaria, en edad de enseñanza media, ¿no? Saben que a la escuela secundaria se la conoce con el nombre de enseñanza media y, aunque no lo crean, la enseñanza media se llama enseñanza media por el único motivo de que está en el medio de la primaria y la universidad. O sea, cualquiera que busque en los reglamentos que postulan el nombre, la entidad de la educación secundaria por lo menos, igual va segundo, pero, digamos, es menos angustiante. Porque la otra lo que marca es que hay una educación que vale la pena, la primaria, donde se provoca la adquisición de lectoescritura. Hay una educación universitaria o terciaria donde se genera, en una época se creía que estudiando universidad o terciarios uno tenía una salida laboral, ¿no? Y en el medio, la enseñanza media, digamos. Lo que queda en el medio entre la primaria y la universidad es la secundaria, que fíjense en esa lógica, carece de entidad. Le dicen enseñanza media porque está en el medio de esos dos polos, que es como, y no sabemos qué hacer con esta gente. Porque sabemos qué hacer en la primaria, sabemos qué hacer en la universidad, pero pensemos 2 minutos, ¿para qué sirve la enseñanza media? Es como una guardería de púberes, en realidad, donde mezclás chiques de 13 a 18 años que son inmezclables y que, nada, o sea, hay que tenerlos ahí. Entonces, tenés proyectos de secundaria que son primarias expandidas. Tenés otros proyectos que son estudios terciarios anticipados, ¿no? Que vos estás en 4º y 5º año y ya tenés clase como en la facultad. Pero la entidad sustantiva del secundario no se entiende. ¿Qué trabajas en un secundario? ¿Contenidos? ¿Salida laboral? O sea, es difícil entender su sustancia, ni hablar que el nombre te tira para atrás y que vos te tenés que tomar en serio una clase secundaria cuando en términos institucionales está puesta como un lugar de tránsito. Yo creo que es el gran agujero de la educación. No digo que el resto de las... Bueno, está la educación inicial también, pero no digo que el resto de los trayectos la tengan más clara, pero si hay un agujero es la secundaria, que aparte coincide con una edad fundamental para trabajar y que, sin embargo, digamos, seguimos pensando por dónde. A mí, cuando me convocan a hacer programas de televisión en Canal Encuentro, me dicen, hay que ir ahí. O sea, chicos de edad secundaria, veamos si les puede gustar la filosofía. Y armamos Mentira la Verdad con ese objetivo. Después, ¿sí?, sobrepasó la edad y fue empezado a ser visto por más gente de otras generaciones, pero sigue siendo la secundaria el lugar donde más se usan los capítulos del programa para estudiar filosofía. O sea, algo se le encontró la vuelta ahí y quiero contar esta anécdota. Me encuentro con 3 chicos de edad de secundaria que estaban en lo que se conoce generalmente en la jerga como que se habían rateado. O sea, fumaban mal. ¿Vieron cuando todos pasamos por ese momento? Todos los desvirgamientos son una mierda, ¿no? Tipo el primer pucho y todo el resto. Que, digamos, nada, en una situación de extrañamiento con uno, el otro te mira y dice, ¿qué hace este pibe? Estaban los 3 ahí, uno medio enano, con un morral. Y entonces me ven y me gritan, ¿no? Me dicen, ¡eh! ¡El filósofo de la televisión!
Entonces voy, me acerco, le digo, ¿qué onda? Bien, qué bueno tu programa. Y les digo, ¿y qué hacen ustedes? ¿No están en clase? No, nos fuimos a la mierda. Porque la escuela es un bajón. ¿Y por qué eso? No pasa nada. ¿Y no tuvieron filosofía? No, el año que viene, pero nos dijeron que la profesora es una muerta. Todo mal. ¿No? Entonces me quedé y estaban ahí. Foto. Bueno, nos sacamos una foto y me voy y me gritan, ¡Grande Darío, aguante Canal Encuentro! En ese momento ya no, porque el gobierno cambió el diagrama, pero en ese momento Canal Encuentro era el canal educativo, era el canal del Ministerio de Educación. Estos chicos se habían sentido absolutamente excluidos de la institución escolar, cuya lógica y propósito está diagramada y diseñada por el Ministerio de Educación. O sea, se sentían contenidos por un programa de televisión hecho en el marco de un proyecto educativo por la misma institución que al mismo tiempo los excluía. Porque no me dijeron, aguante otra cosa, aguante Bilardo, me podrían haber dicho, conociéndome. O sea, lo que a ellos los convocaban eran mis programas de filosofía. Es más, hablamos un poco de eso. Pero sin embargo no era el aula el lugar, déjenme que use este término, que los erotizaba, que les provocaba un eros, un deseo, unas ganas de saber, pero de inspirarse, ¿no? De movilizarse. Pero sí un programa de televisión. Bueno, ¿la televisión está reemplazando al aula? No, pero no es la televisión. Eran los programas de un canal educativo. Yo cuando era chico, acá hay gente de mi edad y más grande, habían programas de educación que eran insoportables. Me acuerdo de Telescuela Técnica, que era nada, clavaban una madera, una cosa que nunca pude hacer, que es clavar un clavo, digamos, pero era, o los típicos programas culturales de dos personas con un potus en el medio, hablando sobre la despotusización del alma. Y nada, aburrido, ¿no? La televisión cultural siempre fue un karma, siempre fue un agujero negro. Interesante, ¿no? Porque eso me hace pensar en la necesidad de una transformación, de una reinvención de la práctica educativa. Dejo la pregunta abierta. ¿Un programa de televisión es un aula? Y al revés, el aula que excluye a estos chicos, que se ratearon, el aula, ¿es un aula? Porque algo ahí se movió. Y cuando uno cuestiona, y digo sin entrar en detalles, pero cuando uno cuestiona políticas educativas, Canal Encuentro fue una política educativa. En este caso logró que 3 pendejos se engancharan, y se engancharon por fuera del aula. Hay algo ahí que nos tiene que hacer pensar por dónde pasa hoy, ¿no?, la promoción de conocimiento. Segundo ejemplo. Sigo con esta idea. Más de una vez me pasa de cruzarme chicos en edad de elección de carrera. O sea, creo que es una de las peores situaciones que uno vive a lo largo de su vida, que es cuando en 5º año tenés que elegir qué estudiar y tenés un pressing, así como, digamos, está todo el mundo alrededor esperando ver qué decidís, ¿no? Y aparte, como una decisión que yo creo que es un gran ejemplo para entender los dispositivos de normalización del poder. Porque todo el mundo te hace creer que vos vas a ser libre de elegir lo que quieras. Y básicamente te están cagando por todos lados. Y se va como construyendo así un imaginario donde te dicen, vos tranca, elegí lo que quieras, ¿no? Me hace acordar a esa famosa entrevista que le hacen a Henry Ford,
cuando le dicen que estaba condenando a todo el pueblo norteamericano a usar siempre el mismo auto, que eran los Ford T negros, que Ford hacía así como a mansalva, y Ford contesta y dice, yo soy el principal defensor de la libertad de consumo. Todos los norteamericanos pueden elegir el auto que quieran siempre que sean Ford T negros. Y acá es como lo mismo, o sea, elegí lo que quieras dentro de cierta plataforma de lo posible, ¿no? Pero tremenda situación, porque aparte es como la sensación de que uno después elige y, ¿no? Hay una especie como de dispositivo de lo eterno que después se desplaza por todos lados. Entonces, si te casás, es para toda la vida. Si elegís una carrera o una profesión, es para siempre. Ese para siempre es insoportable. Y una persona que cambia 5 veces de carrera, un joven que cambia 5 veces de carrera en 4 años, es un chico con graves problemas de identidad. Me aburrí. Cambié. Me aburrí. Cambié. Me aburrí. Cambié. Problema de identidad tiene el que elige la carrera que lo obligan a estudiar, que a los 3 minutos se da cuenta que esa carrera no representa para nada su vocación, pero que por miedo, por mandato, por lo que sea, termina dedicándose toda su vida no solo a estudiar, sino a ejercer esa profesión, cuando internamente tiene una decisión tremenda e imposible con su propia vocación. Ese no tiene problema de identidad, ¿viste? Porque eligió la carrera y nunca la cambió. No es como con el amor. O sea, si en 4 años te casás 3 veces y te divorciás 3 veces, sos un bardo. Y si sos mujer, peor. Entonces tenés problemas, no podés. Aparte te dicen, ¿para qué te casás? ¿Y por qué no? La fiesta, los regalos. ¿Por qué no me voy a casar? Y porque sabés que te va a durar poco. ¿Y quién piensa que va a durar para siempre? ¿No? Ese es como el mandato. Ahora, la persona que se casa con quien se debe casar y a los 3 meses se da cuenta que no le pasa nada, pero queda toda su vida con esa persona, no tiene problema. Es una persona consecuente, ¿no? Está como invertido el tema para mí. Bueno, pero lo que quiero decir es que me encuentro mucho con chiques que me cruzan y me dicen, me encanta la filosofía, pero no sé si estudiar filosofía. ¿Por qué digo yo, no? ¿Qué te tira en contra la burocratización departamentalizada de la práctica filosófica? No. Que se estudia poco Marx, ¿no? Estás como pensando, ¿qué no? Y una vez me dijeron algo que lo anoté porque me mató y me quedó. Me dijeron, no, es que tiene 2 partes la respuesta, que es una pregunta. ¿Por qué no voy a estudiar filosofía? Me dice un chico de 5º año, me dice, primero, porque ¿de qué voy a trabajar? ¿No? Y ese ya fue como... Y después me dice, ¿de qué voy a trabajar además de docente? Como diciendo, además de esa porquería desprestigiada, subversiva, sindicalizada, corrupta, kirchnerista, trotsko-kirchnerista, como dijo el ministro de Educación, que es la docencia. Estamos todos de acuerdo que nuestro sentido común ha logrado una vez más el desprestigio de la docencia. Está claro. Ahora, ese chico, cuando te dice de qué voy a trabajar además de docente, yo me quedo mirándolo y digo, ¿sabes qué? Yo soy docente. Que sea de filosofía es de pedo. Porque la filosofía es el contenido de lo que yo hago. Yo te puedo dar una clase de literatura, es más, hubiera preferido, me equivoqué de carrera. Es más, me preguntás cómo llego a no sé dónde y te voy a explicar qué colectivo tomarte y estoy haciendo docencia. Porque pasa por otro lado. Digo, eso que vos decís, además de docente, tiene que ver con un tipo de vínculo con el otro que excede la práctica institucional. Pero bueno,
es interesante visualizar, obvio que la filosofía uno la asocia, en mi caso particular, en el caso de la disciplina, con lo otro del trabajo, ¿no? Porque no se entiende cuál es el trabajo. Y el trabajo no es además de docente, es básicamente un trabajo docente. La docencia uno puede después vivenciarla en términos institucionales y puede vivenciarla desde otros lugares. Tercera imagen que les traje. Cuando empecé a dar clase, tuve dos situaciones, tercera y cuarta. La tercera es cuando empecé a dar clase, di clase, me acuerdo, mi primera clase en el secundario. Mi primera clase fue en la facultad, no en el secundario. Di clase en la facultad medio año y al otro año empecé a dar clase en secundario, tenía 24 años. Y entonces me acuerdo que empiezo ese año posterior un curso y tengo que dar clase sobre Sócrates. Y Sócrates, ustedes saben muy bien que daba clase caminando, ¿no? Y me acuerdo que empecé a dar la clase y como que contaba esto y un par de alumnos que tenía, que se habían enganchado con el relato, como que medio me insistían en, bueno, pero hagamos lo de Sócrates, como para ver qué onda. Y entonces nos animamos a salir del aula, de nuevo esta idea de salir del aula y caminar los pasillos, ¿no? Un gran lugar de la escuela. Para mí es fundamental para entender la escuela, entender los pasillos de la escuela, que son esos lugares de contacto, de encuentro, lugares donde vas pasando y vas visualizando qué es lo que se está haciendo en todos los lugares propios, recluidos, ocluidos de la institución. Y nos fuimos caminando y yo estaba explicando lo que era el diálogo socrático, cómo en el diálogo Sócrates lograba, digamos, deconstruir, diríamos hoy, las verdades de las que los otros partían. Y entonces hicimos ese juego, me acuerdo que, no me olvido más porque, primero porque una de las chicas hoy es licenciada en filosofía y ha hecho una carrera del carajo y empezó ahí con esos 15 añitos. Y me acuerdo que hablábamos del amor y que la pregunta era ¿qué es el amor? Y todos me decían algo y yo les iba rompiendo las pelotas como para tirarles abajo eso y como moviéndote, el cuerpo mismo genera otra cosa. Más esa edad, ¿no? Y nos pasó lo que era evidente, que damos, primero que en las aulas las otras divisiones se acercaban y nos miraban y era como medio también cancherearla, ¿no? Salimos del aula. Y en eso damos la vuelta, así como en un recodo que tenía el edificio, y me encuentro de frente a la rectora. Que no me olvido más el gesto, que era, ¿viste cuando alguien, digamos, no levanta la voz, pero me dijo así, ¿qué haces? No me trató de usted. Hubiera debido. ¿Qué haces? Y esta chica, hoy licenciada en filosofía, le sale al cruce y le dice, que estamos viendo Sócrates y los sofistas. ¿Cómo quiere, profe, que hablemos de Sócrates sino caminando? Al aula. Yo me cagué todo. Dije, acá se terminó mi carrera docente. Nos fuimos al aula. Y obviamente en el recreo no me llamó nada. Voy yo, ¿no? Y fue un diálogo muy, muy interesante. Hoy es una pelotudez, pero a mí me marcó mucho, porque me acuerdo que, después voy a retomarlo esto en términos más teóricos, me acuerdo que en el diálogo, obviamente yo volví sobre bueno, o sea, estaban recopados, yo le decía eso, de nuevo el Eros, estaban recopados. Y ella me decía, no importa, la clase es en el aula y sentados. Había como esta idea que después trabajamos mucho en este curso del formato
más allá de lo que sucede, ¿no? La reproducción de un formato de lo que se supone que es la práctica educativa. En algún momento, después fui re amigo de ella, pero en algún momento me dice algo así como, era una escuela privada, vale decirlo, me dice algo así como, ¿y si viene un padre y no ve a los chicos en el aula, qué le digo? Claro, clientes. Me acordé ahí, porque eso también tiene que ver con lo que uno espera del otro. Claro, en la privada tenés clientes, en la pública tenés ciudadanos. ¿Qué esperamos como ciudadanos de nuestra escuela, no? O sea, ¿qué exigimos en términos ahí de derechos y de, entre comillas, servicio, por llamarlo de algún modo? Y la cuarta imagen, déjenme que la cuente, que es más, digamos, una cosa personal, directa, es cuando la primera clase que di. Nunca me olvido la primera clase que di, como nunca me olvido la primera vez que hice el amor, como nunca me olvido la primera vez que fui a la cancha, como nunca me olvido la primera vez que metí un gol. Y todo esto que nunca me olvido, es muy probable que sea mentira, que me lo haya olvidado y que lo que hoy recuerdo no sea lo que realmente pasó. Pero ¿saben qué? Me chupa un huevo, porque me encanta recordarlo de este modo. Más o menos fue así. Hubo una fuerte, qué raro, crisis, ¿no?, de docente. Corría fines de los 80, en la Argentina ocurría algo llamado la hiperinflación. Y para esa época yo era re chiquito, había empezado a estudiar, y en ese momento, digamos, empezaron a buscar ayudantes para trabajar en algunas cátedras de la Universidad de Buenos Aires, del ingreso a la Universidad de Buenos Aires. Y entonces era como que agarraban así a estudiantes medios o avanzados a dar clase, porque no había quien dé clase, ¿no? Aparte estaban explotadas las aulas. Y entonces me llamaron porque, digamos, a mí me encantaba en ese momento dentro de filosofía lo que era el área epistemológica. Y en la Universidad de Buenos Aires, en el CBC, en el inicio, en el ingreso, hay una materia que es pensamiento científico. Y entonces yo fui y tenía como que tenía aprobadas todas las materias lógicas y epistemológicas, y entonces hice incluso una especie de prueba. Y estaba como, no sé, yo sentía como que tenía ganas de conocer eso que era dar clase. Y aparte me presenté en el lugar donde yo había hecho, donde yo había estudiado, donde yo había hecho mi ingreso, mi CBC. Y entonces, nada, parecía que ya no sucedía nada. Y no me olvido más, me llaman por teléfono un día y me dicen, mañana empezás. Yo dije, ¿mañana empiezo qué? No tenía ni el programa, nada, no había nada. Me dijeron, mañana empezás. Te veo ahí, 7 de la mañana, aula 4 de la sede Drago, se llama, de la Universidad de Buenos Aires. Le digo, ¿qué hago? Prepárate el texto de Ernest Nagel, libro La estructura de la ciencia, capítulo La ciencia del sentido común. ¿Y dónde mierda lo encuentro? Claro, no había internet. Me acuerdo que me fui a la biblioteca de la Facultad de Filosofía, me fotocopié el texto, me quedé toda la noche, me lo resumí. Es un texto aburridísimo, pero para mí era un orgasmo infinito, que es como tenés que diferenciar lo que es digamos, un conocimiento científico de un conocimiento del sentido común, ¿no? Cuando un conocimiento se vuelve científico en la medida en que cumple ciertos requisitos. Texto hiperpedorro, 8 páginas,
diferenciando un conocimiento, si querés, más cotidiano de un conocimiento fundamentado. Llego, estoy toda la noche, me lo estudio de memoria. Así un enfermo, siempre fui medio nerd igual, pero ahí fui como hiper nerd, sin dormir. 7 de la mañana, llego, miro, tenía el pelo suelto, tenía 23, 24 años, miro así, y los chicos y chicas todos muy parecidos a mí, por una cuestión de edad, ¿no? Y en eso veo aula 4, pregunto así, llego al aula 4, el aula magna. Miro 400 personas, todos hablando, una plataforma ahí, yo digo, ¿qué hago? Había quedado que me juntaba con la titular de cátedra cuando terminaba la clase, que era a las 9, porque claro, no iba a venir a las 7 de la mañana. Y entonces entro y subo a la plataforma, mirando como para abajo, y escucho que se van acallando las voces. Escucho una carcajada. Tipo, digo, ¿de qué se rieron? De mi pelo. Tengo la bragueta abierta. ¿Viste que pensás? O sea, ¿por qué? ¿Quién fue el choto que se rió en ese momento? ¿No se dan cuenta lo que estoy transpirando, no? Y llego, nada, micrófono, todo esto es un lujo, ¿no? Me acuerdo que levanto así la vista y veo a todos mirándome. Trágame tierra, era. Y obviamente tuve la laguna más maravillosa de mi vida, que es, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿De qué hablo? ¿Qué era? ¿Qué texto? Y abrí la boca. Me pasó algo muy loco. Abrí la boca y dije, hoy vamos a ver el texto de Ernest Nagel, la estructura de la ciencia del sentido común, la ciencia, y las palabras me empezaron a fluir. Y me quería recordar lo que había estudiado, pero no podía recordar porque no tenía que recordar, porque eran las palabras que las tenía de algún modo ya incorporadas, las que pujaban por salir. Y la sensación que tuve esa vez era que estaba tomado por aquello que quería transmitir. Y empecé a hablar y a los 20 segundos vi como todo el mundo hacía este gesto y empezaba a notar. Y digo, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Y me acuerdo de mí mismo diciendo, wow, está funcionando. Y a los 2 minutos bajé de la plataforma y empecé a caminar el aula. Y me acuerdo que en el medio de eso dije, esto es lo mío. Esto es lo mío, ¿no? Esa cosa de la vocación, qué raro, que la buscás y a veces se da del modo más extraño, ¿no? Es muy interesante, digo, pensar realmente hoy, desde este del que hablábamos entre filosofía y educación, la relación entre la educación y la crisis. Es muy interesante, porque yo creo que en algún punto nos arrebataron el discurso sobre la crisis. Creo que el actual modelo que se busca imponer desde las estructuras del poder gubernamental parte de la idea de una educación en crisis y una educación en crisis como algo negativo. Y me parece que cuando digo nos arrebataron el discurso de la crisis es porque increíblemente frente al cuestionamiento que el actual modelo, ¿sí? Realiza de las estructuras educativas, los integrantes de las instituciones educativas nos aferramos a lo que hay. Un poco como reacción natural frente a la embestida, pero también, y volvamos a tantas clases donde explicamos las formas de ejercicio de poder, digo, también constituidos por el actual modelo vigente, que es al primero que le conviene visualizarnos a los integrantes de la comunidad educativa como conservadores. Parecería increíblemente que nosotros estamos defendiendo
la estructura escolar tal como está? No. Ahora, cuando digo no, digo, somos los primeros que somos conscientes que el aula es un lugar de conflicto. Ahora vamos a explicar por qué. Y en un lugar de conflicto hay crisis. Esa crisis es la que motoriza, la que moviliza, la que permanentemente nos hace, digamos, repensar nuestras prácticas. Sin embargo, hoy el actual gobierno, en estos años, viene permanentemente insistiendo en la necesidad de un cambio radical frente a estructuras educativas supuestamente terminales. Es muy loco, porque si me preguntan a mí, yo pienso muy en esa línea, que no significa compartir el diagnóstico del gobierno. Es muy loco, lo que comparto es un significante en todo caso. Yo también creo que la educación está en crisis. Lo que creo es que la salida a esa crisis es exactamente en el lugar inverso de lo que el modelo de despolitización educativa propone, de lo que el modelo cualitativista propone, de lo que el modelo, digamos, que prioriza el rendimiento a la inclusión propone. Ahora, no sé si termina siendo positivo en esta nueva instalación de un nuevo binario, de un nuevo pensamiento de la grieta, posicionarnos nosotros en la defensa del status quo. El status quo significa lo establecido. Lo establecido es una escuela que hace agua. Y no es que hace agua como se nos quiere hacer creer por responsabilidad directa de la práctica docente. Y acá es donde aparece la filosofía. Hace agua porque históricamente hay un problema, que es el problema que aqueja a las instituciones, que tiene que ver, obviamente, con su propensión a no reinventarse. Tenemos un problema puesto en esta lógica, ¿no? Fíjense que cuando desde el gobierno se insiste, y repito, en la idea de que la educación está en crisis y que el conflicto no es algo nutritivo, parece muy interesante desde la filosofía pensar que si hay algo que hace posible el ejercicio del conocimiento y del aprendizaje es el conflicto. Porque la idea de conflicto, y pienso por ejemplo en Nietzsche, cuando Nietzsche dice que el conocimiento surge del choque entre dos espadas, dice él, ¿no? O sea, un pólemos originario, una polémica, una problemática, una diferencia, una otredad puesta en juego que hace que esa diferencia, como dos espadas defendiendo su posición, genere esa chispa diferencial. Digo, cuando reivindicamos desde la filosofía el conflicto, reivindicamos la posibilidad de que la singularidad sea puesta en juego. Esta idea de ausencia de conflicto es una idea que en términos, para mí, educativos, lo que propone es la homogenización del aula. O sea, ¿qué preferimos? ¿Un aula donde todo el mundo repita burocráticamente lo que se espera que repitan? ¿O un aula donde permanentemente fluya la diferencia, el diálogo, la confrontación a partir de intereses diferenciales? Aprender duele, porque aprender es desaprender, porque aprender es dejar de lado lo que uno hasta ese momento consideraba inalterable. Aprender perturba, nos perturba porque nos saca de nosotros mismos. ¿Cómo no va a ser conflictivo el proceso pedagógico? Si no fuese conflictivo, lo que tenemos es a un escultor, a un pintor que hace o que conforma lo que quiere, lo que desea sin ningún tipo de resistencia.
¿Cómo no va a haber conflictos si permanentemente como docentes, como alumnos, estamos peleándonos contra nuestras certezas inmediatas? Sin embargo, la idea de conflicto en educación, claro, parece negativa en una lógica que prioriza la educación como un proceso productivista. Un funcionario importante del gobierno, un asesor del presidente, cuestionó al pensamiento crítico justamente por eso, por ser negativo. Dejemos de enseñarles a nuestros alumnos, dejemos de promover en nuestros alumnos el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico es negativo en el sentido de que tira para atrás. Y lo que estamos buscando en el aula es producir. Esta es la idea que está ahí de trasfondo. Ciudadanos entusiastas, optimistas, digamos que realmente sean útiles, todas palabras que provienen del lenguaje de la economía, ¿no? Proclives a una sociedad en desarrollo. Entonces, es interesante poder correrse, para mí, de ese esquema. El problema es cómo. Porque, digamos, ¿por qué cómo? Porque terminamos defendiendo el conflicto y la crisis como algo positivo, pero eso termina siendo, hoy, en el sentido común en el que estamos viviendo, termina a sí mismo siendo problemático. Entonces, dejo esta pregunta que la retomo ahora. ¿Cómo poder salirse de esa grieta, de ese binario? ¿Cómo poder defender la crisis de la educación sin por eso terminar en lo que se pretende que uno sea? Esto es, defensor de lo que no funciona. Yo no puedo defender la escuela secundaria. No pasa nada en la escuela secundaria. Es una pérdida de tiempo. No se genera nada, no se aprende. Nuestros estudiantes pasan por ahí de soslayo, la surfean. Fíjense que todo lo positivo que ocurre en el secundario ocurre por fuera del secundario. En los proyectos alternativos. Nadie en el aula, digamos, ni hablar que se erotiza, además de eso, nadie en el aula provoca, ¿no? Conocimiento, provoca una transformación. Tenés 2, 3 materias que por ahí pegan bien siempre por la particularidad del docente. Y eso es disfuncional. No puede ser que vos vayas a una escuela y digas, ¿cuál es tu materia favorita? Biología. Vas a la escuela de enfrente con chicos y chicas de la misma, digamos, no muy diferentes a los de la otra escuela, o sea que deberíamos pensar en una generación con las mismas, los mismos intereses, y preguntás, ¿cuál es tu materia favorita? Y te dicen, filosofía. Me decís, ¿qué pasa? ¿Por qué de un lado de la avenida les interesa la biología y del otro lado les interesa la filosofía? Si son todos amigos. Por el docente. Pero si el docente hace la diferencia, eso significa que hay algo en la propuesta que no está funcionando. No puede recaer justamente esa diferencia en la particularidad de un docente. Eso significa que la institución no funciona. Entonces, ¿cómo poder salirse de este esquema? Y voy a una segunda cuestión de este diagnóstico inicial. Creo que vivimos un tiempo de una profunda, de un profundo cuestionamiento al docente como entidad, ¿no? Sobre todo en estos últimos años hemos visto construirse al docente como nuevo chivo expiatorio. Sobre todo el docente de la escuela pública, al que se le permanentemente adjudican una serie de rasgos o características que lo, digamos, que lo cuestionan en su vocación y en su profesión, en su entidad. Digo, por un lado,
acá noté 3 características, me parece importante porque es muy loco que se termine construyendo en nuestros tiempos una figura como la del docente, como una figura, digamos, enemiga, ¿no? Esa enemistad es muy loca porque, digamos, primero supone, primer rasgo, ¿por qué se coloca al docente como chivo expiatorio? Porque se le cuestiona su sindicalización. Y no hablo solo de algunos periodistas que bardean y que cosas por el estilo. Hablo realmente de cómo cunde fuertemente un argumento que es: primero están los chicos y después tus derechos laborales. Como si los chicos, digamos, fuesen hijos, no sé, de Dios, ¿no? Y no de ciudadanos que también tienen derechos laborales, ¿no? Porque hay una especie como de lectura del docente como neosacerdocio. Ahora, a los curas nadie les cuestiona la guita que les pone el Estado para que sigan sosteniendo sus prácticas religiosas, ¿no? Y no se les cuestiona su organización interior. Ahora, el docente sí, que gana mucho menos, ¿no?, que un obispo. Entonces, ahí hay, me parece, digamos, lo mismo con otra profesión. Nadie le diría a un médico, digamos, ¿por qué defendés tus derechos laborales antes que, digamos, hay una especie de animadversión fundamental o direccionada para mí con el docente, que no es casual, dada la sindicalización de los docentes, que me parece que de algún modo tocan o ponen el dedo en la llaga, por decir así. Digo, también vivimos tiempos de fuerte cuestionamiento a la sindicalización, ¿no? Eso también hay que decirlo. Y me parece que la lógica es la misma. Lo peor que pueden hacer los sindicatos hoy es defender su propia historia de sindicalización como algo intachable. Porque entonces terminás cayendo en lo que se espera que vos digas y que vos hagas, que es defender las facetas negativas de tu accionar hasta este momento. O sea, en una sociedad capitalista la sindicalización es clave en términos conceptuales. Ahora, eso no significa defenderla a rajatabla en toda situación posible, ¿no? Al revés, los primeros que deberían generar un revisitamiento de tus propias prácticas negativas son aquellos que son cuestionados. No, uno defiende la cosa tal como está y se presta, ahí perdemos. Porque se presta entonces a los embates directos de aquellos que quieren cuestionar la sindicalización en su totalidad. Después me encanta el argumento de, bueno, es que les entregamos, no esta cosa de les entregamos a nuestros hijos, a los docentes. Es genial, ¿no? Entonces los docentes tenemos que comportarnos con cierto cuidado. Ahora, no le dicen eso a Tinelli, porque les entregamos a nuestros hijos todo el tiempo cuando ven la televisión. O sea, no le decimos eso a Cris Morena. No le decimos eso a quien sea, digo, a cualquiera que también hay si quieren, una entrega o concesión de nuestros hijos, entre comillas, en las instituciones que nos rodean. Hay una particularidad ahí, ¿no?, con el docente. Y lo tercero, me parece tal vez lo más problemático y en el fondo lo que estamos discutiendo acá, es que la sindicalización, en el fondo, lo que se le achaca al docente es su politización. Esta idea de han convertido el aula en un ámbito político. Han politizado el aula. Perdón. ¿Vos me estás diciendo, diría mi amigo Fantino, vos me estás diciendo que el aula no era un lugar político? ¿Y que vinimos a politizar el aula ahora
en pos de nuestros reclamos o de los paros o de lo que fuera, ¿no? Es muy loco porque lo que se pone en juego acá es otro aspecto que tiene que ver con el lugar de la política en aquellos espacios que el poder necesita y supone que no tiene que desplegarse. Digo, la gran argucia del poder es construir lugares donde creemos que el poder no se ejerce. Por eso es clave esta idea feminista, que vamos a trabajar la clase que viene, de lo personal es político. Cuando el feminismo dice lo personal es político, el feminismo lo que hace ahí es abrir la posibilidad de pensar todas aquellas zonas de la sociedad civil que nos quieren hacer creer que son zonas apolíticas y que si la política llega a esos lugares, lo que hace la política es contaminar esos espacios, distorsionarlos. En la escuela se estudia contenidos, te dicen. Toda politización del aula distorsiona los contenidos. ¿Cómo explicas la dictadura? ¿O cómo explicás matemática? ¿O creemos que la matemática no supone también una relación de poder? O perdón, ¿cómo construir ciudadanía? ¿O qué carajo se hace en una escuela si no construir ciudadanía de una manera apolítica? Entonces no construís ciudadanía, construís consumidores. Porque lo otro de la ciudadanía parece que es el consumo. Y lo otro de la política parece que es el mercado, que no es política, ¿viste? Es la forma natural en que nos relacionamos socialmente los seres humanos. No. Evidentemente, en el cuestionamiento a la politización del aula se juega una gran estrategia política, la política de la antipolítica. ¿Cómo no va a ser político un aula si hay un encuentro conflictivo con el otro? ¿O no se trata de eso, un aula, de un encuentro con el otro, o sea, de una relación de poder? No, yo hablo de ponerte la camiseta de la Cámpora o de la UCR o del PRO. Y se reduce la política a la iconografía partidaria que cada vez menos representa la política, si quieren en algún punto. Pero es muy loco, ¿no? Porque, digamos, de nuevo se disgrega la posibilidad de pensar lo político en la educación en términos partidarios. Y se lleva puesto todo, ¿no? Hay un famoso esquema o figura en filosofía que dice: no te lleves, no tirar el agua sucia de la bañadera con el bebé adentro. Que me parece que es parte de esto, ¿no? O sea, cuando cuestionás ciertas prácticas partidarias en el aula, no te lleves puesta la politización de la educación, que y específicamente no la representa en este caso, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, por qué digo que lo que hay, por qué lo personal es político nos puede ayudar a pensar la politización del aula? Porque entiendo yo, siguiendo a Foucault y siguiendo a la filosofía de género, que el principal espacio en el que se juega hoy el poder es en la construcción de lugares apolíticos. O sea, lugares que se nos quiere hacer creer que no se tejen relaciones de poder y que esos lugares en general tienen que ver con aspectos neutrales de la existencia. Por eso lo personal, tipo la familia, la pareja, la amistad. ¿Cómo no va a ser política la amistad? ¿Cómo no va a ser una política en el sentido que es una relación de poder? Una relación de poder que nos hace crecer en ese encuentro con la diferencia de un otro que te está interpelando todo el tiempo. Y si no te interpela, no es un amigo, es un secretario, o un adulador, o una proyección de tu propia necesidad. Hay un otro. ¿Cómo no va a ser político el aula si tenés que dar clase y te están mirando como diciendo, ¿qué mierda estás diciendo? Generando una resistencia.
Y tenés que horadar esa resistencia para que le interese a alguien algo que piensa que no le puede interesar. Y en ese acto te estás peleando con vos mismo y con lo que vos creías que eran certezas en tus formas de dar clase. Te estás transformando todo el tiempo y, si me permiten, te estás emancipando todo el tiempo. ¿Cómo no va a ser político eso? Y conflictivo si hay un encuentro con esa otra edad. Ahora, si vos pensás que al alumno lo que haces directamente es sujetarlo e imponerle lo que verticalmente crees que son los contenidos que tiene que repetir, y sí, eso no es política. Eso es opresión, donde lo que estás buscando no es un acontecimiento educativo, estás buscando la reproducción del status quo. Yo he tenido, gente, brillantes estudiantes, alumnos, rendidores de exámenes. Brillantes. 10. Nunca les pasó nada. Nunca. Les daba lo mismo. Carlomagno, la imprenta, la Revolución Francesa, los 30.000 desaparecidos. Alfonsín. Perdón, dijiste 30.000 desaparecidos. Le da lo mismo. ¿Qué está mal? ¿Era menos? ¿Más? Había que repetir burocráticamente un número, nada más. Anótalo, aprendételo de memoria. Hay algo ahí y se lo sabían de memoria. O reconocían incluso hasta procesos, pero no importa. Uno espera eso de la práctica educativa. Es un modelo. ¿Se puede salir de esta problemática? O la pregunta es, digamos, ¿cómo pensar? Le pongo un título medio rimbombante. ¿Cómo pensar una pedagogía emancipatoria? ¿Cómo pensar una práctica escolar diferente? ¿Cómo hacemos para escaparle a la paradoja que plantea que en una institución escolar estamos promoviendo pensamiento crítico mientras tomamos lista? Y le decimos, llegó 3 minutos tarde, Sánchez. Y Sánchez te dice, pero me encanta su clase, profe. Sí, pero llegó tarde. No me encanta más. ¿Qué? ¿Porque te puse tarde? O sea, cómo poder... Es muy interesante, digamos, la paradoja que se da. Los dos polos serían el pensamiento crítico y el panóptico. Porque está claro que una escuela es una institución normalizadora, serializadora, industrializadora, bla, bla, bla. Y entonces, ¿cómo fomentas pensamiento crítico? ¿Por fuera de la escuela? ¿Hay una fuera de la escuela? ¿O es en el interior de la escuela donde uno puede generar un pensamiento que transgreda, que subvierta, que se pelee, que autonomice esos dispositivos normalizadores? ¿O estamos normalizando futuros ciudadanos que se creen críticos reproduciendo las normas que lo constituyen como ciudadanos críticos? Un horror. ¿No? Hippie con OSDE sería. Copado, yo qué sé. ¿Cómo votará, no? Pero hay algo ahí que no cierra. Yo siempre fui proclive a cierro la puerta del aula y hago lo que quiero. Fue siempre mi defensa, ¿no? Y aparte, cerrás la puerta, ¿no? Como el enfermo de la escuela de rock, ¿se la vieron? Que era como... Yo ahora la primera vez que vi la película digo, yo quiero ser eso. Bueno, la primera película que me impactó fuerte es La Sociedad de los Poetas Muertos, pero que no la pude ver más después de... La vi 1 o 2 veces y ya la tercera vez no toleraba más el suicidio. Les cagué la película a los que no la vieron, pero...
del muchacho, ¿no? Digo, no, cámbiamela, por favor. Sigo soñando con que en algún momento va a haber un cine donde vos puedas, tipo a la carta, ir cambiando los argumentos, ¿entendés? Que decís, bueno, no se mata. El padre le dice, sé lo que quieras. Entonces déjame ver una noche la cosa más bajón y una noche la cosa más para arriba. Deberían filmar así, ¿no? ¿Hay eso no? Así como, digamos. Libros sí, tenés razón. Cuentos sí. Pero, y cine es un guitarrón que hay que poner. ¿Eh? Pero que vos disponés para poner uno u otro. No, pero no es un consumo, o sea, algo que esté así masificado. Bueno, no importa. Digo, cerrás la puerta del aula y decís, ¿no? Acá hago lo que quiero. Y entrás en un pacto con los alumnos, por ejemplo. Yo me acuerdo de muchos pactos con alumnos. Y me acuerdo así o sea, es en realidad, como docente, lo peor que puedes hacer es un pacto con el alumno contra la institución. Pero al mismo tiempo es una forma de poder como construir una diferencia, más con instituciones muy dogmáticas. También tenés instituciones donde haces pactos con las gestiones contra la planificación ministerial. Estás siempre pactando, porque hay algo en la institucionalidad que tira para lo contrario al pensamiento crítico. Por eso digo, ahora voy a profundizar un poco más esa paradoja, pero digo, tenemos ese conflicto paradójico originario, que creemos en la educación como una forma emancipatoria, pero el lugar de ejercicio de esa práctica emancipatoria es una institución que por naturaleza es conservadora. Pero es conservadora porque toda institución es conservadora, porque una institución es un conjunto de normas que se reproducen a sí mismas. Entonces, ¿cómo hacer, no? Te vas a un extremo, entonces, listo, mis chicos no van a la escuela. O sea, hay un lugar verdadero que resuelva las paradojas por fuera de la institución. Y diría, ¿es una forma realmente de promover pensamiento crítico? ¿O el pensamiento crítico necesita siempre estar cuestionando algo, tal vez? Y en ese cuestionamiento a lo instituido hace falta el conflicto, de nuevo. Tal vez una forma de pensar esto es, voy a decir lo obvio, que es asumir las paradojas. O sea, cambiar un esquema, si quieren, de fondo filosófico, que es el carácter de la paradoja. O sea, ¿qué es una paradoja? Una paradoja es una situación que no se resuelve. O sea, un argumento que no tiene una resolución binaria. Y que uno queda enfrascado en una circularidad imposible. Como la famosa frase de Sócrates, solo sé que no sé nada. Es una paradoja. ¿El chabón sabe o no sabe al final? Y sí, sabe, pero ¿qué sabe? Que no sabe, entonces no sabe. Con lo cual no sabe. Sí, pero él sabe que no sabe, con lo cual sabe. ¿Sabe o no sabe? Y las dos. Y no me da las dos. O sea, tiene que ser una u otra. No. Conviví con la paradoja. Tengo una más light que esa. Nacemos para morir. Chupate esta mandarina. O sea, ¿para qué mierda nací si igual me voy a morir? La paradoja es irresoluble, porque fuimos puestos en el ser tiene que continuar. ¿Para qué fuimos puestos si la cosa se termina? Entonces, ¿uno qué hace? Disuelve la paradoja. Dice, no, nacimos para trascender. Y empieza a creer en todas esas pelotudeces como el amor, la vocación, la identidad,
¿no? Esas cosas y que se van diluyendo, porque después te morís igual. Pero son así como uno intenta permanentemente eludir la paradoja. Derrida es el filósofo de las paradojas. Él dice, deconstruyamos todas esas formatos así anestesiantes, farmacológicos, y vamos a llegar a que en el fondo lo que tenemos es una estructura paradójica. Hay una paradoja hermosa, me acordé, la tenía que decir la clase pasada y me la olvidé, sobre la verdad y la mentira que habíamos hablado, que es la paradoja de Epiménides el cretense. ¿La tienen? No, se las tiro. Pensemos un poco, a ver. Epiménides el cretense dice que todos los cretenses mienten. Epiménides, que es cretense, dice que todos los cretenses mienten. Epiménides, ¿miente? Cuando dice que todos los cretenses mienten. ¿Miente? Sí, porque es cretense. Si miente, la respuesta final es sí, no, tal cual, porque es circular. Porque si miente cuando dice que todos los cretenses mienten, entonces, cuando él miente, cuando Epiménides el cretense dice que todos los cretenses mienten, como él es cretense, está mintiendo. Si está mintiendo, no es verdad que todos los cretenses mientan. Pero él, me encanta eso. Eso no está, ¿no?, en las condiciones iniciales del razonamiento, ¿no? Lo que pasa es que está dado por supuesto que él es cretense, porque él no dice que es cretense. Pero ponele que él no sea cretense y nos cagó a todos en la mentira inicial. Lo que pasa es que si él, digamos, está mintiendo, entonces dice la verdad, y si dice la verdad está mintiendo, con lo cual nos queda una circularidad imposible de resolver. Ahora, uno se queda con que, bueno, resolveme, en realidad hay formas lógicas, metalógicas de resolver ese argumento, pero lo interesante, como el solo sé que no sé nada, es entender que lo paradójico de algún modo es inspirador. Traslademos la paradoja a la educación, ¿no? Es como que no se resuelve porque, digamos, el marco institucional es el que promueve la crítica a lo institucional. Entonces, es como tengo otra, la paradoja de la democracia. Una democracia puede tolerar a aquellos que en términos democráticos propongan el fin de la democracia. Una democracia puede aceptar que en una votación gane aquel que propone en su plataforma la disolución de la democracia. ¿Podemos votar como sociedad a un gobierno que lo que propone es el fin de la democracia? ¿Sí o no? ¿Y qué haces? ¿Lo censurás? ¿No le permitís porque dice estamos en contra de la democracia, entonces no puede participar del juego democrático? Con lo cual no está siendo democrático, porque no permitís que el que está en contra de la democracia pueda postular su posición. Tal vez Derrida trabaja mucho esto, tal vez la democracia tiene una estructura paradójica, que es que nunca es acabada, nunca cierra. La tradición liberal plantea al revés, ¿no? Locke decía democracia para los demócratas. Pero que no está mal tampoco, porque es una forma de restringir. Lo que pasa es que ¿quién define, no? Vos decís, bueno, pero este partido lo que propone a mí me parece que no es democrático. ¡Trac! Lo proscribís. Entonces, yo creo que hay una necesidad hoy de rescatar lo paradójico. A mí me parece que lo paradójico nos hace pensar y nos saca del binario, aunque moleste. Digo, esa molestia me parece fundamental, más los que somos docentes o los que estamos o los que estudiamos, los que estamos en el mundo educativo, entender que son paradojas en algún punto irresolubles. Esa paradoja entre
el pensamiento crítico y la panoptización, por decir así, es muy interesante visualizarla también desde otro lugar. Una vez lo discutía con funcionarios este tema. Y me decían, de la gestión anterior, ¿no? Y me decían algo como, sí, todo bien, pero ¿sabes qué? La normalización también es inclusiva. Porque en definitiva, la existencia de la escuela y de la escuela pública posibilita que gente, ciudadanos que no tienen las mismas posibilidades que otros, ingresen a un primer estadio que les permite su formación para el futuro desarrollo en la vida social. Y entonces hay otra paradoja, que es la paradoja de la normalización, que la escuela normaliza, es cierto, aburguesa, si quieren, ameseta, pero al mismo tiempo resulta como institución pública inclusiva. Más en sociedades desiguales como las sociedades del capitalismo latinoamericano. Entonces el rol de la educación pública, entiendo su función normalizante como chota, pero también le puedo, digamos, contraponer su lógica política de incorporación de sectores desclasados, ¿no? O imposibilitados para la posibilidad de permanecer en la igualdad de oportunidades, de ejercer la igualdad de oportunidades. Entonces cambia el esquema. Depende de la faceta que uno vea. Pero uno vieron que tiene como la necesidad de establecer, a ver, ¿la escuela reprime o la escuela libera? Reprime y libera. Como el matrimonio. Como, no, pero posta, digo, como el derecho. Como el derecho. El derecho es una cagada atómica en un aspecto porque es absolutamente represivo. Pero el derecho también es el matrimonio igualitario. El derecho es también la ley de identidad de género. El derecho también resuelve problemas de desigualdad social permanente. El derecho en algún momento va a postular y a promover la ley del aborto. O sea, en algún momento ese derecho que por un lado, digamos, reprime, al mismo tiempo posibilita las dos cosas. Tal vez liberas mucho, ¿no? Como desideratum, como utopía. Derrida dice, ¿no?, que el derecho nunca tiene que coincidir con la justicia, porque si no siempre va a haber una interpretación del derecho que se crea la justa. Entonces siempre es algo abierto en algún punto. A mí me gusta plantearlo así como contraponer, cuando hablamos de pedagogía emancipatoria, contraponer una visión, voy a ser duro, pero al pedo, pero no importa, una visión, si quieren, más a lo Marx y a lo Nietzsche. Yo creo que si pensamos la pedagogía emancipatoria a lo Marx, caemos ahí quedamos como truncos, que es, existe una forma educativa que no es esta, que es liberadora. Nietzsche frente a esto diría, cualquier opción a la actual institucionalidad educativa es otra institución. El problema son las instituciones, y el problema es que de las instituciones no podemos zafar. De nuevo hago la comparación, es como en el amor, cuando uno dice, bueno, hay otra cosa por fuera de la monogamia. ¿Qué? ¿Otra institución? ¿Otra reglamentación? ¿El problema es la monogamia o el problema es la reglamentación del amor? Porque si el problema es el amor y su normatividad, saldrás de la monogamia, pero entrás en estructuras que institucionalizan de otro modo y con otras reglas las prácticas afectivas, con lo cual cagaste igual. Entonces, salís de la educación formal instituida. ¿Dónde vas? ¿No hay examen? No hay examen. ¿No hay horario? Y horario sí. Hay verticalidad, hay autoridad, hay límites, o sea, ¿de qué hablamos como lo otro? Tal vez, a mí me gusta más en eso el pensamiento nietzscheano, que es
digamos, lo traduzco a la caverna platónica. Salís de una caverna para entrar a otra caverna, de la que volvés a salir para entrar a otra, de la que volvés a salir para entrar a otra, de la que volvés a salir para entrar a otra. Ahí ya tenés el postdoctorado. Pasaste por todas, pero te estás, digamos, ¿qué es lo que sucede en el aula? Te estás peleando contra formatos que te institucionalizan y en esa pelea vas trabajando tu supuesta autonomía hasta que descubrís que tu autonomía es supuesta y la seguís peleando. Hay para mí una sensación cuando uno se forma que tiene que ver, ahora vamos a ver el verbo formar, pero que tiene que ver con esa necesidad de estar todo el tiempo saliéndose, ¿no? Yo creo que de las instituciones uno nunca termina de salirse, pero que el propósito emancipatorio es hacer todo para salir. Salir sabiendo que en el fondo no terminás de salir, pero que pero que tu política es la de el escape permanente. Diríamos, lo vamos a trabajar la clase que viene, diríamos, la única búsqueda de identidad posible es la desidentificación. Porque nacés y te identifican de distintos modos y con distintos motes. Cuando buscas la identidad, paradójicamente, no estás buscando algo seguro. Estás tratando de sacarte de encima la idea de que la identidad solo vale en tanto sea segura. Y de todas esas identificaciones previas de las que no sos consciente y que estás investido. Desde varón-mujer hasta la patria, la religión, la filiación, el fútbol. Qué loco, nadie se pelea con eso, ¿vieron? Muy poco, ¿no? Uno se pelea con, mi papá es peronista, y entonces te volvés antiperonista. O al revés. O es católico y te volvés así como un ateo recalcitrante. Pero tipo, mi papá es de River, soy de River. ¿No? Qué fuerza que tiene ahí y por algo. Pero bueno, no importa. La otra... Ay, no te... Espérame un minuto. Perdón. La otra paradoja, empecé a establecer una serie de paradojas. Hay otra paradoja que quiero trabajar fuertemente, que está acá, que es la idea del alumno como un otro, ¿no? La otredad del alumno. Esa otredad que, a ver, entendamos la categoría de otredad, ¿no? O sea, ¿con qué nos encontramos cuando nos encontramos en el aula docentes y alumnos? ¿Qué es un alumno o un estudiante y cómo se juega la otredad en ese encuentro? Que el alumno sea un otro nos exige trabajar la idea de otredad. Y entonces, muchos ya lo vieron conmigo en otros cursos. Los que no, volvemos 2 minutos sobre esto. La tesis es la siguiente. Nuestra posibilidad de encuentro con el otro es siempre imposible. Es imposible que tengamos un acceso al otro en su otredad. Porque ese otro, cuando llega a nosotros, lo recibimos siempre desde lo que nosotros somos. Nosotros, en nuestro encuentro con el otro, siempre lo filtramos al otro, lo tamizamos, lo mediatizamos con nuestras propias categorías, con lo propio. El otro siempre está traducido al lenguaje de lo propio. Y entonces me apropio del otro. Me apropio desotrándolo. Tipo, ahora, por ejemplo, en este mismo momento, ustedes son para mí no lo que cada uno de ustedes son para ustedes. Ustedes son para mí una escucha. Una risa,
un clima. Peor diría, seres que han venido acá a los que yo tengo que darles una clase. Ahora, vos o vos, en este momento te están pasando cosas, yo no accedo. Y si me contás lo que te está pasando, tampoco accedo, porque no me importa. De onda, ¿eh? Lo que me importa es dar la clase. Incluso acá hay un pacto, a ustedes no les importa qué me pasa a mí en este momento. Ustedes quieren escuchar que yo diga algo y que resulte interesante y que los movilice y que no los aburra y que les genere o les provoque algo, y si no les provoca nada, ¿para qué vienen a una clase de filosofía? Y si no entienden de qué estoy hablando es peor. No, pero ¿saben qué? Acabo de hablar con mi hijo del medio que me dijo, papá, te extraño. Y a mí me chupa un huevo. No vine a escuchar a un boludo que me llore que extraña, que el hijo lo extraña. Mentira igual, ¿eh? Ahí, ¿por qué? Porque, incluso les diría, ontológicamente es imposible acceder al otro en tanto otro. Porque siempre, hasta si ustedes en ese caso dijeran, no, me interesa lo que te está pasando con tu hijo, lo hacen desde un interés y desde un paradigma, desde algo que les sucede previamente. Uno siempre, lo digo fuerte, manipula la recepción del otro. De mano, manipula, porque la conforma a su forma. El mejor ejemplo es el de cuando Marx analiza la fuerza de trabajo. Ahí es donde mejor se ve. Al patrón no le importa, digamos, si el obrero en ese momento está extrañando a su pareja o tiene ganas de caminar por el río. El patrón contrata del obrero su fuerza de trabajo. Lo desotra en tanto persona, lo despersonaliza porque lo que necesita es la fuerza de sus músculos, de su conocimiento en la práctica y actividad productiva. Pero entonces lo que yo busco de ese otro no es lo que tiene de otro, sino lo que yo necesito que el otro sea para mí, porque esa fuerza de trabajo la necesito yo. Yo lo que necesito de ustedes es que ustedes estén haciendo lo que están haciendo ahora. Y ustedes de mí necesitan eso, pero no hay un contacto de otredad con otredad. Y no lo puede haber. Punto y coma. Yo de un alumno, en un colegio, en una universidad, ¿qué necesito? ¿Cómo es ese encuentro? Llegan, 8 de la mañana. Tengo que dar clase. ¿Qué tenés que dar? Las meditaciones metafísicas de Descartes. ¿A las 8 de la mañana? Escuchen, atiendan. No, profe, estoy dormido. No me importa. Tengo que dar la clase. Tenés que rendir el examen. Tengo que poner tu nota en un acta. ¿Y tu otredad? Me chupa un huevo. Porque yo lo que necesito es que vos termines conformando una nota que yo pongo en un acta. Vos sos un número en un acta. Sos eso, y el proceso educativo puntualiza eso. Ahí te desotro. Obviamente, en ese desotramiento, ¿qué sucede en el aula? Nada. Y más si vos sos un excelente rendidor de exámenes, porque necesito aparte que en el acta haya buenas notas. Ahora también necesito que haya reprobados, ¿eh? Porque si no hay reprobados, y no sos un buen docente. Un docente tiene que tener un promedio estándar. 25% de reprobados, 50% de aprobados, 25% de promocionados. El que escapa a esa lógica tiene problemas. O es demasiado amigo de sus alumnos, o demasiado concesivo, o demasiado exigente. Miren el desotramiento absoluto ahí. Ahora, es muy loco porque el encuentro con el otro imposibilita también
una organización, si quieren, posible del trabajo en el aula. Tengo 30 alumnos, cada uno viene con su singularidad. ¿Qué hago? Yo tengo que dar Descartes. No, pero a mí, profe, Descartes me hace acordar de mi abuela, que no me importa. No te puedo escuchar a vos con tu abuela, a vos con no sé qué, a vos con... Es que cada uno parte de un esquema previo diferente. ¿Qué hago? ¿Cómo economizo el tiempo? Aparte tengo que tomar un examen para corregir rápido. Mirá si cada uno me va a hacer el relato de lo que las meditaciones de Descartes le generan en relación a su propia historia y singularidad. Todo esto está resumido en una de las palabras más significativas del proceso educativo que propongo en este acto extirpar de la gramática escolar, que es la palabra formación. Tipo, yo vengo a formar alumnos, significa que los alumnos no tienen forma. Es tremenda formar. Vengo a formar. ¿A formar qué? ¿Que no tenés forma? ¿No llegaste al aula con una historia previa, con una vida, con un género, con tus conflictos, con tu clase social, con tus ideologías? Ahí hay un encuentro con la singularidad del otro, ¿no? Por eso el otro molesta. El otro molesta porque llega con su otredad y vos no sabés qué hacer. Y entonces la práctica del poder es una práctica siempre de sujeción, de desotramiento. Empezás a inventarle al otro patologías, ¿no? Y siempre vas a encontrar la forma de sacártelo de encima, el indisciplinado. Todas las, digamos, patologías de atención que emergen año a año, que son geniales y que le dan trabajo a medio mundo, y que siempre lográs hacer encajar en algún concepto necesario a aquel que te desafía. Y el desafío no es que te increpa, ojalá. El desafío es que no te da pelota. Y cuando no te da pelota, vos decís, tiene un problema. Nunca vos, ¿viste? Siempre el otro, que no encaja en tus parámetros previos. Formar. La idea de forma y contenido es una idea aristotélica, donde la forma es superior al contenido, donde entonces esa idea de que el alumno no tiene forma y no tiene luz. Porque la etimología de alumno que se ha socializado, inexacta para algunos, es que alumno significa sin luz. O sea, sin forma y sin luz, un monstruo. Carente y oscuro. Carente porque viene carente, de forma, yo te formo. Te formo significa agarro el sellito y el molde, ¿no? Y sin luz te ilumino, porque te falta luz, sos oscuro, negro. Esos son los alumnos, la negrada, ¿no? Que llega sin ningún tipo de... ¿no? Aparte, esa asociación entre lo negro, la negrada y la ausencia de conocimiento, esta otra estupidez de pensar el conocimiento asociado a una cuestión de clase también, ¿no? Como si no hay un conocimiento de lo popular o como si no hay un saber popular que transcurre por otros lados. Pero esa carencia, esa oscuridad, esa ausencia de luz es, por suerte, ¿no? Complementada por la luz, que sos vos. Los alumnos no tienen luz y vos sos el faro. El falo, que disemina, ¿no? su luz a todas esas cavidades carentes,
que se esclarecen. Miren toda la narrativa del conocimiento en relación a la luz, la claridad, el esclarecimiento. Para mí el conocimiento, para mí pasa por otro lado. Yo siento que en ningún momento tengo mayor vivencia del saber que en la oscuridad, en la confusión, en la noche. Es al revés. ¿Qué es la claridad? Esclarezco. Esclarezco es ordeno las cosas de un modo. Y si ordeno las cosas de un modo, la entiendo. Mi pregunta es, ¿de qué otros modos no ordené la cosa? A mí me pasa al revés. Yo me doy cuenta que el pensamiento fluye cuando visualizo que un ordenamiento es uno de los tantos ordenamientos posibles, un quilombo. Aprender es perderse, ¿no? Al revés, no encontrarse. Porque lo que encontrás es un camino. ¿Y el resto? Entonces, no tienen forma, no tienen luz, y vos como ese faro, ese falo que posee el saber, porque el falo es siempre el que posee, ¿no? Lo vamos a ver la clase que viene, pero es aquel al que le cuelga el conocimiento, ¿no? Está ahí. Y entonces hace eso, completa la carencia. La idea del alumno como la carencia es insoportable. Es la misma idea del niño como carencia, ¿no? Saben que la palabra infancia significa sin voz. De nuevo, infancia, con un privativo, o sea, carentes de voz. Carentes de voz, carentes de luz, carentes de forma. Pero no me preocupa, porque todos somos carentes. El tema es que vos te creas, claro, que te sobra, ¿no? Y que entonces tenés la posesión de un saber que logra. Pero hay algo más. Ni siquiera me molesta que te creas poseedor de esa luz. Me molesta más que no te des cuenta que esa luz no la generás vos. Que te están utilizando, ¿no? Para que vos reproduzcas la luz que otros generan. Ahí hay una diferencia también, que uno no visualiza. Creo, digamos, para resumir mucho de lo que hablamos y ponerle una palabra, creo que, digamos, el aula, nietzscheanamente hablando, creo que el aula ha muerto. Como Nietzsche dice, Dios ha muerto. Y como cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, Nietzsche no está diciendo en ese acto que Dios existió y murió, ¿no? Sino que es claramente una provocación metafórica para pensar el descentramiento de nuestra forma de ordenamiento. Acá pasa algo parecido. Me parece que hay una forma institucional de pensar la educación que se está desplazando, se está descentrando. Creo que hoy en día hay situaciones inéditas para mí, ¿no? Que hacen del aula disciplinaria, panóptica, tradicional, un lugar en retirada. Ni hablar que la sociedad de información en la que vivimos hace que se descentre ese saber desde otro lugar. Por eso creo que un programa de televisión también es un aula. Y si un aula de televisión también es un aula, es que el aula ha muerto, o sea que el aula se reproduce más allá de sus propios límites. Ni hablar, les decía que en términos para mí inéditos en la historia de la educación, estoy convencido y lo defiendo a muerte que hoy un alumno sabe más que un docente. Y subrayo el verbo saber. Paréntesis, me olvidé de algo. Alumno, según otra variable etimológica, significa alimento, viene de alimento, no de sin luz. Que alumno signifique alimento, significa entonces que todos somos alumnos y nos estamos alimentando de manera incesante, y que un docente también es un alumno cuando da clase.
La alimentación no tiene un proceso definitivo, no llega a un punto final. Es, ¿no?, una perspectiva diferente. La etimología también es un campo de batalla, ¿no? Digo, se instalan etimologías para instalar también modelos. Estudiante, a diferencia de alumno, viene de estupefacto, se asocia etimológicamente con la idea de estudié tanto que quedé estupefacto. O estudié tanto, otra palabra que se asocia con estudiante, que es tremenda, que quedé estúpido. O sea, un estudiante es un estúpido. ¿Por qué? Porque estudiás tanto que desbordás los límites del sentido común. Que esa burocratización institucional que exige de vos un comportamiento adecuado se va de mambo. Porque te encantó lo que leíste, lo que te pasó, y entonces no te comportás como se espera que te comportes. Mirá qué loco, para el sentido común hoy, un chico que disfruta el secundario es un estúpido. ¿Cómo vas a disfrutar? Yo tenía un alumno que le pasaba eso. No me olvido más, se sentaba adelante a la izquierda. Aparte, era muy loco. Hoy es licenciado en Ciencia Política. Y me acuerdo que daba La República, yo, de Platón, el capítulo 1, que es la discusión sobre la justicia. Y entonces daba ese capítulo, estaban todos pelotudeando, todos, y este muchacho estaba ahí y hay 6 definiciones diferentes de la justicia en el capítulo 1 y yo las explicaba, daba ejemplos. Y cuando decía, bueno, y entonces Sócrates refutó a Polemarco, el pibe hacía, bien. Digo, ¿qué te pasa? Me encanta, profe, me encanta, me decía. Y todos lo tenían como un nerd, ¿no? Como un estúpido. Después me acuerdo que terminó el trimestre, tomé el parcial, a todos le fue como el orto, y a este le fue bárbaro, ¿no? Un genio, un divino. Y en un acto así de amor absoluto a la alteridad y a la banca, le compré La República, la edición de Eudeva, que es genial, y me acuerdo que le digo, Tomá, no solo te sacaste un 10, te quiero regalar La República, porque veo cómo te encantó, cuán erotizado estaba en su lectura del capítulo 1, que eran fotocopias, son 10 capítulos La República. No me olvido más, el chabón agarra el libro, no entendía cómo le había regalado un libro. Me mira y me dice, ¿entra en el examen? Le digo, pelotudo, ¿no lees libros en tu casa? ¿Y saben qué me dijo? Sí, pero nunca los libros de la escuela. O sea, él, chiquito, no podía entender que le estuviese, no entendía que algo de la escolaridad lo estuviese movilizando, porque el imaginario es guardería de púberes. Entonces, cuando hablamos de la muerte del aula, hablamos un poco de todo esto. Yo creo que los alumnos, los estudiantes, como en este caso, saben más que los docentes porque las transformaciones materiales y tecnológicas hoy generan realmente una reinvención de la que recién estamos iniciando. Yo siempre cuento el caso de que llego al aula, me doy vuelta y anoto en el pizarrón, Platón nació en el año, y ya me están gritando, 427 a.C., profe. Me doy vuelta y digo, wow, ¿quién fue? ¿Te gusta la filosofía? No, lo googleé. Y le digo, pero ¿en 10 segundos lo googleaste? Me dice, no, en 4. Después, los 6 segundos restantes son lo que usted tardó en darse vuelta. Y me enojo, ¿no? Y le digo, anda a cagar. O sea, no cancherees porque yo
O sea, lo peor que puedes hacer es pelearte con un alumno, pero no importa. Competir, le digo, yo me lo sé de memoria. Yo me sé de memoria la fecha de nacimiento de todos los filósofos. Y es como que estoy orgulloso de esa pelotudez, ¿no? Y el pibe, ¿saben qué me dice? Me dice, ¿usted lo sabe de memoria? Yo tengo acceso inmediato y directo a la memoria universal, que es Internet, y puedo entrar a cualquier dato con un conocimiento direccionado mucho antes de lo que usted con su cuerpito biológico y su cerebro podrido puede recordar. La memoria a la que tiene acceso este chico es infinitamente superior a lo que yo puedo recordar. Y me mira y me dice, usted en algún momento se va a convertir en esos fenómenos de circo. Mirá el boludo que se acuerda de memoria los nombres de la fecha de nacimiento de los filósofos. Circo Rodas. Darío y los filósofos. Un horror. Entonces, sabe más. Ok, ahora, ¿qué hago yo como docente? ¿Sigo dando contenidos? ¿Tiene sentido en la escuela secundaria trabajar con contenidos cuando los contenidos están todos circulando en la red? ¿En qué reconvierto el aula? Y murió. Porque la tengo que reconvertir en un lugar inédito, novedoso. Tiene que pasar algo. Un acontecimiento filosófico. Tiene que, o histórico, o matemático, pero tiene que pasar algo que no compita ni quede a la sombra de lo que sucede hoy en nuestra sociedad de la información. Qué difícil, porque los que tenemos 50 años, como yo, somos docentes formados en el siglo pasado. Y donde entendemos todavía, en términos educativos y, comillas, formativos, ciertas virtudes, como saberte de memoria, las fechas de nacimiento y cosas por el estilo. Ahora, es muy provocativo para la comunidad académica repensar que se hace en un aula cuando se han, digamos, subvertido los esquemas básicos o mínimos de la relación con el otro. Por eso a mí me gusta pensar a la docencia como una figura de la amistad. Yo creo que un docente básicamente es un amigo de los alumnos. Pero creo que la amistad, creo en una amistad nietzscheana, no en una amistad que entienda la relación con el otro en términos de semejanza o de reciprocidad. Cuando digo que un docente es amigo de sus alumnos, no defiendo la simetría, sino la lejanía. Nietzsche dice que lo más interesante en la amistad es no ser amigo del prójimo, del próximo, del cercano, del que es parecido a uno. Porque esa lectura de la amistad es una lectura en la cual uno siempre asemeja al otro a su propio interés. Para Nietzsche la amistad es básicamente una relación con la extrañeza, con la diferencia. Mi mejor amigo, dice Nietzsche en el Zaratustra, es mi peor enemigo. Es aquel que con su diferencia me provoca. Es un otro, no el otro que yo constituyo para mi propio desenvolvimiento. Me está todo el tiempo desafiando. Ese amigo lejano, ¿sí? Así termina un capítulo del Zaratustra. Yo no les aconsejo el amor al prójimo, sino el amor al lejano, dice Nietzsche. Al extraño, al extranjero, al otro. Ese alumno otro que llega, ¿no? Y te provoca. Entonces me parece que se puede como repensar la práctica desde un lugar diferente, pero bueno, se caen ciertos parámetros, porque la idea de amistad es una idea muy, muy cuestionada. En esa lógica de la amistad como horizontalidad y en nuestro todavía imaginario conservador de una verticalidad entre el profesor y el alumno.
¿Qué verticalidad puede haber si el alumno sabe más que un docente? Tiene que ser otro tipo de, si quieren, de relación de autoridad. La palabra sería esa. ¿Por dónde pasa la autoridad? Está claro que nunca por el autoritarismo, ¿no? Porque como bien dice el concepto, si hay autoritarismo es porque no hay autoridad. Si hay que gritar y hay que poner límites, es porque evidentemente no hay autoridad en juego. Si hay autoridad, no hace falta ni tomar lista, ¿eh? Van a venir a clase a que les pase algo. Sin embargo, digamos, uno lidia, ¿sí?, todo el tiempo con esa paradoja. Y termino con eso. Si no es formar la palabra, ¿qué palabra podemos usar? A mí me gusta una palabra que la traigo de un lenguaje que parece como extraño, pero que tiene una conexión, que es el lenguaje teológico. Y es la palabra inspirar. Yo creo que un docente, más que un formador, es un inspirador. Porque el que forma está buscando productivamente hacer del otro lo que uno previamente quiere que el otro sea. El que inspira no está buscando una mierda. Es al revés, ¿no? El que inspira de alguna manera se muestra en su precariedad, en su vulnerabilidad, en sus contradicciones. Eso sí, cree en lo que hace y se muestra desde ese lugar. Y el otro, en todo caso, toma y se transforma. Tal vez un docente no sea más que eso, alguien que inspire, alguien que inspira a que el otro se transforme. Muchísimas gracias.